Está con nosotros Pablo Ricci, secretario de Desarrollos Culturales. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buen día. Muy bien. Bueno, contanos un poquito qué es este ciclo que se reedita aquí en La Usina, en el puerto de Santa Fe. Ahora es un ciclo. Lo que veníamos haciendo desde el 2007-2018 es armar pequeños festivales de música en este espacio que va a ser prontamente recuperado por la provincia de Santa Fe como un espacio cultural, que es la vieja usina del puerto de Santa Fe, un espacio que era dependiente de la empresa provincial de la energía, que ya hace tiempo dejó de ser la usina, y el próximo martes 12 se van a abrir los sobres para la licitación de la recuperación del edificio. Y nos interesaba mucho desde el Ministerio de Innovación y Cultura, en mientras tanto, Sí. acompañar esa gestión y acompañar este proyecto de recuperar el edificio con una programación musical en el predio lindero a la usina del puerto. Va a ser este sábado, digamos, Este arranca. sábado comienza el ciclo, que se llama el patio de la usina, porque es un solar, digamos, una especie de playón lindero al edificio propiamente dicho de la usina, que es como un patio, y va a seguir el ciclo durante 3 sábados más, el 30 de marzo y el 20 de abril, cada 3 semanas, para dar tiempo a renovar la propuesta musical, con muchas bandas santafesinas y también de Rosario y de Buenos Aires, que vamos a estar recibiendo bandas invitadas de diversos géneros, de todos los géneros: rock, funk, soul, punk, de todo un poco, fusión, varios grupos de fusión. Nos parece una propuesta muy diversa, también diversa en cuanto a procuramos que haya la mayor cantidad de paridad de género posible. En la convocatoria de en la artistas. convocatoria de artistas, o en los grupos, que sean grupos también mixtos, que tengan integrantes femeninas o cantantes, y eso fue un lindo desafío. El año pasado hicimos un gran festival que fue La Usina Suena, que fue como una especie de homenaje al rock santafesino, con las grandes bandas de los últimos 20 o 30 años, y ahí fue que también nos dimos cuenta que el rock santafesino venía siendo muy misógino, y que hay que romper eso también desde la gestión y desde la programación. Así fue que la convocatoria también tuvo muy en cuenta esa premisa. Para seleccionar los grupos, digamos. Para ir convocando y para ir invitando. Y este sábado arrancamos con 3 bandas, con Victorina Sanada, Santa Fe Ska y Sudor Marica, que nos vienen a visitar desde Buenos Aires, que abren este ciclo del patio de la usina, que va a permanecer por 2 sábados más. Más allá de, obviamente, de estos artistas que van a estar tocando, ¿va a haber algún otro tipo de acompañamiento dentro del Sí, marco? ya desde el 2017 que hicimos ahí una fiesta de la cerveza artesanal, nos viene acompañando el Ministerio de la Producción, con varios de Mi Tierra Santa Fe, que es un programa de acompañamiento y de estímulo que tiene emprendedores gastronómicos y cerveceros de toda la provincia, y en este caso convocamos a cerveceros y a gastronómicos de la región y de la zona cercana a Santa Fe. Va a haber cada sábado 6 puestos diferentes de cerveza y 6 puestos diferentes gastronómicos, también con un puesto vegetariano y vegano, porque es un planteo muy interesante que nos hicieron. Nos acompaña también la gente de Santa Fe en bici, con bicicleteros, para poder llegar hasta el puerto, aunque es un lugar muy céntrico, muy cercano. Acá, de hecho, en el canal estamos a menos de 300 metros, para que se ubiquen los santafesinos, porque no todos lo tenemos identificado al edificio de la usina. Está en Marcial Candiotti y Alem, entre las 2 torres del puerto. Es un edificio antiguo que está ahí. Ese es el edificio de la usina. Si pasan por Alem, van a ver el escenario y las luces. Ahora vamos a compartir unas imágenes de este edificio, porque recién mencionabas que se van a abrir los sobres para licitar los trabajos. ¿De qué tipo de trabajos estamos hablando que se van a hacer en este complejo? Se va a hacer una recuperación del edificio de manera integral, como viene haciendo la provincia con varios espacios ferroviarios que habían estado durante muchos años abandonados en la ciudad de Santa Fe. Me refiero a La Redonda o el Molino Franchino. Ahí lo que se va a hacer es una recuperación integral. Se va a preservar la estructura de ladrillos, que está bien, pero se va a recuperar todo lo que es techos, cubiertas, aberturas, pisos, y se va a dejar las 2 naves interiores, se las va a dejar renovadas con una refrigeración aire-calor también centralizada, para que ese espacio, ahí justo lo que estamos viendo es el patio que nosotros llamamos, para que ese espacio funcione en su interior, en las 2 naves, con programación, con actividades, con charlas, con muestras, con exhibiciones,
que el Ministerio de Innovación y Cultura pueda programar y también pueda recibir, porque a veces no tenemos lugares suficientes, están los museos, están los centros culturales, pero tienen también una programación propia, entonces la idea es que sea un lugar bastante dinámico y versátil para recibir programación externa, y ese patio que da hacia el norte del edificio también se va a recuperar con un escenario fijo para poder seguir haciendo y tener un lugar, recuperar Santa Fe, un lugar para la programación musical de las bandas santafesinas que se ha ido achicando la cantidad de espacios disponibles. ¿Cuánto se pretende invertir, digamos? La inversión está rondando los 40 millones de pesos a la fecha. Sabemos que con el movimiento cambiario el año pasado muchas de las obras que tenía planificada el Ministerio de Obras Públicas tuvieron que ir ajustando sus presupuestos. Tal es el caso de la Casa de la Cultura o de la ampliación y terminación del edificio del Molino ahí en Rivadavia y Boulevard, que tuvo que ajustar los presupuestos, pero el monto inicial de la obra está estipulado entre los 40 y 45 millones de pesos. ¿Cuál es la meta, digamos, para que esto esté recuperado? ¿Cuándo? No es una obra larga, es una obra que tiene entre 11 y 12 meses de ejecución, porque como te decía, por suerte toda la estructura está en perfectas condiciones. No hay que hacerle ningún tipo de estabilizado, nada. No, está perfecta la estructura, lo que hay que hacer es recuperar, digamos, y de alguna manera limpiarla para que quede más vistosa, pero se va a hacer todo trabajo obviamente todos los techos se van a recuperar, como fue el caso de la Redonda en su momento, todas las aberturas, y se va a ampliar la cara sur, se le va a crear una terraza mirando al río, donde va a haber un bar posiblemente concesionado, pero la idea es que funcionen esas dos naves como un espacio cultural de programación y también de recepción de actividades, muestras y charlas o conferencias. No tiene este edificio la complejidad de otros. Recién mencionaba el tema de la Redonda, pero acá hay edificios de característica patrimonial. Si bien es muy antiguo, no requiere ningún tipo de preservación específica. No es patrimonio histórico, ni no es un edificio patrimonial, como es el caso de la Casa de la Cultura, donde se está haciendo sí una restauración artesanal, es un trabajo artesanal ahí con muchos artesanos del vidrio, de la madera, del hierro, del yeso que están trabajando para volver a abrir la casa en lo que fue todo su esplendor, una casa que tiene casi 100 años y que cuando en poquitos meses, a mediados de mayo, la volvamos a visitar y la volvamos a pisar, nos vamos a sorprender porque vamos a encontrarnos con una casa que está como nueva. En el caso de la usina son dos naves libres, entonces lo que nos interesa es poder recuperar toda la estructura, dejarla en perfectas condiciones, con una modernización de la refrigeración para que tenga una climatización interna de algunos accesos, pero no es un edificio que vaya a tener tampoco adentro un montaje muy complejo, sino la idea es de que sea un espacio despejado, un espacio despejado, multifunción, que se unan las dos naves que ahora están separadas con muy buena accesibilidad a través de rampas o portones grandes, pero para poder recibir y programar actividades diversas. Y en el patio decías, la idea es colocar un escenario fijo. Va a haber un escenario fijo que va a estar por encima del área de administración que se va a construir afuera del edificio, y eso la idea es que quede para que en el predio lindero mirando hacia el norte podamos seguir haciendo este tipo de actividades como la que comenzamos mañana, de programación musical al aire libre en los meses de verano, en donde que por suerte nuestro verano es largo. Donde podemos hacerlo, y el resto del año acompañando el verano, pero también en otoño e invierno trabajar en las naves interiores. Más allá del escenario, ¿está previsto también todo lo que es luminaria, digamos, sí, torres, claro. torres que se necesitan, digamos? La iluminación externa e interna, la accesibilidad, digamos, de la energía para eso y también para las áreas técnicas, eso está previsto en la obra, pero como te decía, es un edificio muy noble que está más allá de que no está habitado y por eso tiene sus aberturas y sus techos rotos, pero una vez recuperada esa parte, el edificio es muy noble. Recién decías que los sobres se van a abrir dentro de algunos días, el martes que viene. ¿Cómo viene ustedes la venta de pliegos? ¿Hay varios interesados? Sí, hay varios interesados. Por suerte, esta dinámica de varias obras que se han ido licitando en estos últimos años de manera muy efectiva, con buenos resultados, hace también que haya muchas empresas que estén atentas a eso y están en condiciones también de presentarse. Y si bien no, como decías vos recién, no es el mismo caso de la Casa de la Cultura, también muchas empresas santafesinas, en el marco de este tipo de propuestas de recuperar edificios
que tienen un valor patrimonial o histórico, han ido perfeccionando sus propios equipos de trabajo en estas áreas. Nos lo contaba la gente que está llevando adelante la obra de la Casa de la Cultura. Que también va a trabajar en la Casa del Brigadier. Van a ser los de la Casa del Brigadier porque ellos han ido generando un nivel de capacitación y de expertise en sus propios equipos técnicos para poder recuperar ese tipo de edificios que les resulta también muy valioso porque es un aprendizaje para quien está llevando adelante la obra. Fueron convocando ellos a artesanos del vidrio, de la madera y del hierro de la zona, de la ciudad de Santa Fe y de su zona de influencia, que tuvieron que estudiar cómo era la técnica para hacer, por ejemplo, un vitró a principios del siglo XX, y fueron a otros lados a ver vitró que todavía están montados. O sea, es muy interesante lo que se genera, no solamente como trabajo, como mano de obra, como una inversión pública con fondos del Estado, que siempre es bienvenida, porque es trabajo, pero también es un espacio que se recupera, sino también porque eso permite recuperar por ahí técnicas artesanales que estaban un poco perdidas. Y qué importante esto, ¿no? Porque hay muchos edificios de valor patrimonial que necesitan este refresh, como se suele decir ahora, y obviamente necesitan estos especialistas que si no sería muy costoso traerlos desde otro lugar. Y es muy interesante que los propios artesanos santafesinos también encuentren en estas grandes obras una posibilidad de desarrollo laboral y de crecimiento profesional para ellos mismos. Más allá de Lucina, ¿hay alguna obra así emblemática que esté prevista también de estas características patrimoniales, más allá de la Casa del Brigadier y las que están en marcha? Para este año no son esas las obras. Creo que la usina va a ser una de las últimas, por lo menos en el ámbito del Ministerio de Innovación y Cultura, una de las últimas obras grandes que encaremos para este año 2019, pero es un año de muchas inauguraciones. Vamos a tener la inauguración de la Casa de la Cultura, que para mí suena, como santafesino, es una hermosa noticia porque es un hito de bulevar, un hito arquitectónico, cultural e histórico. También tenemos en muy poquitas semanas después la inauguración de la segunda etapa del Molino, que es toda la cara que da a Pedro Vítori, que es el espacio en realidad más grande. El edificio con esa obra terminada va a triplicar su cantidad de superficie. Y bueno, y sí, ya se licitó y están empezando las obras de la recuperación de la Casa del Brigadier. Se suma ahora la usina a ese cuarteto de edificios públicos recuperados para la cultura santafesina, y eso es algo que nos interesa mucho dejar en claro. 4 edificios históricos, culturales, fabriles que se recuperan para la cultura santafesina, para la ciudad de Santa Fe, con fondos públicos, con trabajo santafesino. Y volviendo a la usina, que es un espacio que aquellos santafesinos que por ahí no conocen, podrían empezar a conocer a raíz de estos eventos que se van a realizar este sábado. La entrada es libre y gratuita, ¿no? La entrada es libre y gratuita, como siempre, a partir de las 20 horas en la usina del puerto, que es el edificio que está entre las dos torres, en Marcial Candioti y Alem. Se van a poder ubicar, pueden ingresar por Candioti y Alem en vehículos o caminando por todos los accesos que tiene el puerto. Y seguimos el sábado 30 y el 20 de abril con la misma programación. Si alguien no pudo acceder a lo que hablábamos al principio, de todas las bandas que van a estar, ¿tienen algún sitio donde se puedan...? En el sitio de la página de Santa Fe /Cultura, ahí está toda la programación subida, y si no, a través de las redes sociales del Ministerio. Bárbaro. Gracias, Pablo, por todos estos datos. Un placer. Están todos invitados a la Usina del Arte, ahí a la Usina del Puerto, para poder participar de todas estas actividades. Buenísimo, nos vemos en la usina. Gracias.